Bienvenidos a Santa Cultura. Hoy estamos transmitiendo desde nuestro estudio aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y los invito a que se queden con nosotros, ya que vamos a hablar del trabajo reciente del maestro Víctor Chaca, quien nos presenta Terremoto, que va a abrir este viernes allá en el Centro Cultural San Pablo, abarcando diferentes espacios de este emblemático centro cultural aquí en Oaxaca de Juárez. Y para hablar de toda esta producción que le llevó al maestro Chaca 8 años en realizarse y la cual consta de 80 piezas, de las cuales solamente se escogieron 46 para que llegaran a este Centro Cultural San Pablo y conozca esta propuesta muy interesante, porque a partir de la muerte, de un suceso inesperado, de un embate natural, el maestro Chaca rescata una serie de vigas, de maderos, que también nos hablan de la historia de la arquitectura de Juchitán, y les da otra vida. Vuelven a renacer en sus manos a través de auxiliarse de otros materiales, como es el bronce, como es el fierro viejo, y le da vida a todas estas piezas que vamos a tener la oportunidad de verlas a partir de este viernes 6 de febrero, en punto de las 12 del día. Tenemos una cita en el Centro Cultural San Pablo. Maestro Víctor, qué gusto verlo nuevamente en este espacio de Santa Cultura. Le agradecemos mucho que nos visite, que venga y que sigamos platicando en torno a su obra. Y ahora nos congrega en esta mesa platicar de lo que es Terremoto, de esta exposición que nos va a mostrar un trabajo de muchos años. Maestro, bienvenido. Sí, gracias José Luis por invitarme nuevamente a Santa Cultura. Hace 2 años nos conocimos y no nos hemos vuelto, pero aquí estamos saludando a tu audiencia también, ¿no? A ti, el camarógrafo, y al público que quiera escucharnos, ¿no? Claro que sí, maestro, y yo creo que mucha gente quiere escuchar de qué se trata esta exposición Shuro, Terremoto, cómo se puede renacer a partir de lo inesperado, donde también un hecho natural hizo que mucha gente abandonara este mundo, pero también la arquitectura de Juchitán, de ese Juchitán viejo, también murió en un momento dado, pero usted le ha dado vida nuevamente. Sí, así es, José Luis. Mira, Juchitán viejo ya no existe, que son las 9 secciones que corresponde a Juchitán, pues, ¿no? Y a mí ahí nací, mi familia nació en la 8ª sección. El otro lado del río le llamamos Cheguigo, igual, pues, ¿no? Me conoce como chegueño, igual. Pero todas esas 9 secciones, ya no existen esas casas. Se derrumbaron y ya nunca más se levantarán. Porque a lo mejor sí tiene la gente razón, ¿no? ¿Por qué ya no quisieron levantarlo? Porque sabemos que es un cinturón sísmica que viene de Sudamérica hasta Asia. Y que yo tenga memoria, José Luis, de mis 77 años, nunca se ha vivido, no sé si en México hay otros lugares, pero en el Istmo nunca ha habido una magnitud, de esa magnitud, pues no es terremoto. Por eso lo llamé Shuro. Shu es temblor. Ro es grande, inmenso, por eso le llamé Shuro, terremoto en español. Esta exposición, maestro, ¿cómo es que a partir de estos 8 años de trabajo se determina ya cerrar y mostrar esta obra? ¿Qué vamos a ver en estas salas, en el patio, en la capilla, en todos los espacios que va a abarcar Shuro en el Centro Cultural San Pablo? Bueno, José Luis, yo traté de mostrar lo mejor posible de mi oficio. Dice que soy más escultor que pintor. Y yo estoy orgulloso de esta etapa, pues, ¿no? Los proyectos a veces nacen con alegría, con un acontecimiento alegre, memorable, de felicidad, pero este proyecto nace de una desgracia. Según los expertos, murieron poca gente,
comparado a otros urbes, pues, ¿no? O no sé por qué, dice, son 78 muertos. Pero esas vigas, igual, lo que yo recopilé todo en esas casas antiguas, salvaron miles de vidas igual. De eso que llaman triángulo de vida. Muchas gente mayores quedaron sepultados, pero vivos, y estuvieron la gente ayudando, sacando todas esas personas de tercera edad para salir de los escombros. Se salvó muchas vidas también. Esas vigas, por eso yo quise retomar este proyecto con esas vigas, precisamente, como un homenaje a esa gente que vive y a esa gente que se fueron. Y traté de tallar de estas maneras lo más alto grado de dificultad que se pueda utilizar un escultor, pues, ¿no? Y porque algunas piezas son esenciales, como el zompancle es una hilera de tronco que retomé siendo tornillo y una calavera encima de lo que es. Al principio quise llamarlo zompancle, pero a mí me pareció que zompancle es más mexica y xuro es más zapoteco. Uh-huh. Y bueno, todas estas piezas van a estar a partir de este viernes 6 de febrero hasta el 10 de mayo, maestro. Hasta el 10 de mayo, sí. Hay tiempo suficiente. Por eso estoy invitando sobre todo oaxaqueño, ismeño, que se acercan a ver la obra de un paisano, pues, ¿no? Y porque son piezas únicas, diferentes, a pesar de que está hecho en un lapso de tiempo. Nunca repetí imágenes, pues traté de ser diferente, traté de tallar lo más difícil que pudiera hacer, porque son maderas antiquísimas, José Luis, son maderas si yo tengo 77 años, mis abuelos ya habían construido esas casas como otros 70 años, yo calculo, puede ser 180 años de esas casas que se cayeron, que no se van a levantar jamás. Porque aparte de que es una obra, ¿por qué los antiguos, mis abuelos hicieron ese tipo de obra? Son paredes gruesas y pilares gruesas. Esas planchas de madera que sostenían las casas son los que yo utilicé. El primero que utilicé es la madera de la casa de mi abuelo, que de plano ya no se levantó, pues, ¿no? Porque aparte de que para construir ese tipo de casa es muy caro, mucho dinero. Y hay que darle mantenimiento cada año. Y yo pienso que a lo mejor tienen razón mis paisanos de no repetir eso, pues, ¿no? Ese tipo de vivienda. Sin embargo, maestro, usted se dio la tarea de rescatar ese legado histórico, como nos los cuenta, y darle otro sentido, darle el sentido de la vida a partir de esa muerte. Y ahí, dentro de toda esta gama de esculturas, podemos encontrar 3 piezas que son monumentales. Nos habla de piezas que alcanzan casi los 6 metros de altura. Estas piezas, ¿de qué se nutrieron? ¿De esas vigas? ¿De qué otros elementos? Y al menos estas 3 piezas que yo creo que han de ser muy impactantes al momento de que el espectador se encuentra frente a ellas, ¿cómo nos las puede describir, maestro? Mira, José Luis, yo retomé estas vigas, exactamente como lo utilizaron, exactamente los constructores antiguos, y yo rescaté 3. Exactamente como es una plancha de madera larga de más de 5 metros, pero tiene una horquilla de escoplo, hacen el escoplo y ponen la horquilla como un triángulo y ahí hacen como una oquedad para que cargue lo que es el sope, la madera que carga para que se convierta en 2 aguas las casas. Exactamente como estaba. Así lo paré, nomás le puse un pedestal metálica para que aguante y como una máscara
como un remate de una máscara de acero, de fierro negro, ¿no? Y buscar entre los fierros viejos, está adornado con una cadena. No sé de qué cadena sea, llegué y me gustó en los fierros viejos y lo compré. Y le revestí esos alrededor. Se ve poca madre, como dice, pues, ¿no? Maestro, siempre también el emplear materiales que han tenido ya una historia previa ha sido una constante también en su trabajo, reutilizar algunos materiales para llevarlos al arte. Este compromiso nace a partir de qué idea, tal vez de reciclar, tal vez de un punto de vista de responsabilidad ecológica. ¿Qué es lo que lo hace buscar en esos materiales que han caído en un desuso temporal, pero que usted le da nueva vida, ¿no? Que ha sido una constante también en su obra, no únicamente con estas vigas. Sí, efectivamente. Yo siempre voy a curiosidad, por ejemplo, donde los baratillos, por ejemplo, ¿no? Llegan gente con herramientas antiguas que utilizaron, los que utilizaron con las yuntas, los albañiles que hacían sus herramientas a partir de varillas, llaves de trailero para aflojar llantas. Todo eso fui recopilando a través de estos 8 años y lo incluí junto con esa madera. Todas las esculturas está hecho con esa madera. Pero no más que incluyo como bronce, por ejemplo, pues, ¿no? Pero todo el pedestal de ese bronce es de esa pieza de madera. Y todas las herramientas de los albañiles, de lo que recogí en Fierro Viejo, está incluido con ese material de madera, pues, ¿no? Todo, completamente todo está compuesto de esa madera. Maestro, alguien que tal vez no le tocó vivir ese terremoto o que no tiene conocimiento, ¿cómo se enfrentaría a su obra? Más allá de poder leer el antecedente o la justificación de su proyecto y proceso creativo, ¿cómo se puede encontrar con esa obra? ¿Qué lectura podría darle a alguien que no sabe de ese terremoto, que no conoce esa historia y que no sabe también de este binomio entre vida y muerte, el cual ha sido pues un eje rector para poder desarrollar lo que vamos a ver el día de mañana? Sí, me causa curiosidad lo que me estás contando ahorita, ¿no? Cómo me causa curiosidad. En realidad he visto de estos 15 días que estuvimos dando entrevistas ahí, la mayoría de la gente que visita son visitantes de fuera, gringos, no sé, europeos, mexicanos, pero el pueblo, lo que yo quiero que lo vea, todavía no he visto que se acerque, que lo vean, que conocieron esas casas, pues, ¿no? Y que esas casas que quedó el recuerdo, y cómo un güey como yo hacer una escultura y que quede la historia, pues, ¿no? Porque si ya lo viste, si viste fotografía o si viste, José Luis, las piezas en físico, supongo que vas a encontrar una lectura ahí. Porque un amigo llegó, no es porque me guste, sino que transmite algo tiene algo que transmite estas piezas, dice, pues, ¿no? Esas maderas antiguas, dice. Y dice, ¿tú lo pintaste? No, le dije, es natural, todo es natural. El color de la madera es natural. Porque yo reconozco tres tipos de madera. El granadillo, que es un color negro como este. Y no está pintado, reluce negro, pues, ¿no? Porque así es la madera. Es una madera tropical muy dura. El chico zapote y el tepehuaje. Son tres que yo identifico. Todos los demás, no sé, son maderas viejas y algunos ni siquiera traté de limpiarlo así como vino, así dejé vestigio también de clavos que utilizaron, pues, ¿no? Porque antes de esas casas no había electricidad en Juchitán. Y cuando ya hubo electricidad por los años 50, ya empezaron, ponían el foco en medio de esas planchas de madera y allí atravesaban el cable
No sé cómo lo hicieron, pero esos clavos no entraban, se doblaban, porque es una madera muy durísima, dura. ¿eh? Y dejé vestigio de eso, sobre todo las piezas largas. Esa pieza larga tiene clavo, tiene hasta esa grapa que utilizan para poner todo, lo dejé, no lo quité. Hay algunas piezas que los dueños pintaban, cuando pintan el fin de año, pues no, de una vez pintan, dejé vestigio de esa. Todo lo que tú me estás preguntando, José Luis, es que yo quiero que ese público que conoció, o esos paisanos que conoció esas casas, que venga a ver qué es lo que transmite, porque como te vuelvo a recalcar de que en realidad lo que he visto este 15 días está lleno, siempre está lleno, pero más extranjeros y visitantes de otros estados, pues, ¿no? Porque se acerca conmigo cuando me están entrevistando y platico con ellos. Y claro, los que hablan inglés, pues, no puedo, ¿no? Pero sí se acercan y quedan impactados, pues, ¿no? Como te digo, yo no sé si es cierto que tiene esa esencia, pues, ¿no? Que guarda esa esencia, ese alma, pues, ¿no? Que quise darle, pues, meterle alma a estas piezas, pues, ¿no? Mi amigo, te digo, norteño, dice, no, es que me impactó, dice, al ver todo, dice, y no es porque me guste, que sea bonito, sino que transmite algo. Tiene una esencia que está transmitiendo, dice, porque es lógico, pues, no es una madera antigua, pues, ¿no? Maestro, ¿quiénes compran, quiénes ven, quiénes aprecian la obra de Víctor Chaca? Hace un momento nos decía, bueno, al estar en un centro cultural como San Pablo, desafortunadamente es más el público extranjero a veces que llega a los centros culturales que los propios oaxaqueños o los propios turistas nacionales. Pero a usted, después de tantos años de producir obra como artista, ¿dónde le interesa que su obra tenga un impacto? ¿Dónde le interesa que su obra esté? ¿Cuál es el objetivo hoy en día, a estos años de carrera, casi 50 años, como artista, de que su obra sea vista? Pues con que alguien tenga algún, como dirían algunos campesinos, pues, ¿no? Que si es cuando yo estoy trabajando, cuando estuve trabajando en Juchitán, llega el campesino, pasa y ven, pues, lo que estoy haciendo. Y esto se vende, me dijo. No sé, le dijo, pues voy a ver todavía. Y dice uno de ellos, no va a faltar un ricachón ignorante ahí que lo compre, dice. pero he tenido noticias, no le he vendido yo porque al principio yo tuve galería. Uh-huh. En México me manejó mi obra la Galería Oscar Román, que acaba de fallecer. Él iba a escribir un texto para esta exposición, pero ya no se pudo porque falleció. Bueno, pero de ahí muchos galeros venden mi obra, pero últimamente han llegado gente de Chicago, gente de Texas a visitarme y me compra directamente. A veces eso es bueno, pues, ¿no? Para no pasar por medio de galería. Pero tampoco la galería no es malo. Es un matrimonio que debe existir, pues. Porque hay algunos que no sabemos dónde están los que compran, pues, ¿no? Pero he tenido noticias de que me dicen, en Nueva York hay obra tuya, maestro. En San Diego hay obra tuya, en Miami hay obra tuya, en España hay obra tuya. Y yo ni sabía, pues, no sé cómo llegaron esas piezas allí, pero claro que me siento muy orgulloso, porque vengo de un entorno no muy afortunado, ¿no? Nunca nos faltó comida, mi papá era responsable, pero tampoco teníamos abundancia, pues, ¿no? Y ni siquiera querían mandarme a una escuela, pues, ¿no? Porque tampoco fui brillante como estudiante, pues, ¿no? Pero yo tenía cierta habilidad para el trabajo manual, y eso me llamó la atención a mi maestro. Dice, dile a tu papá que te mande a una escuela de arte, ¿no? Cuando se lo planteé, ¿no? Me mandó por un tubo. Todo, güey, lo que vas a hacer es aprender un oficio, aprender lo que sabemos hacer, cabrón.
Y nunca tuve oportunidad de ir, pero cuando se abre la Casa de la Cultura, y yo siempre he sido un lector empedernido, enfermizo tal vez, si no leo no puedo dormir. Y siempre, desde niño, siempre he tenido esa habilidad de leer. Cuando abre la Casa de la Cultura, el Maestro Toledo abrió una biblioteca, devoré completamente todos esos libros de arte. Ahí conocí el arte universal, el arte antigua, todo lo que los seres humanos han hecho, pues, ¿no? Allí tuve la fortuna de tener esa biblioteca ahí en mis manos, pues me prestaban los libros y los devoraba. Conocí completamente todo el arte universal. Lo identificaba, este es de fulano de tal, un europeo, un chino, todo eso aprendí. Supongo que todo me llaman autodidacta, ¿no? Pero yo estudié mucho esto, pues, ¿no? Y practiqué mucho, fui a curso. Es cierto que no pude ir a una universidad, pues, ¿no? Para aprender esta técnica. Lo que yo aprendí en 50 años, cualquier joven que yo recomiendo que vaya a la escuela lo puede aprender en 5 o 6 años, esa técnica. Y lo pueden mejorar, pues, ¿no? Y muchos de nosotros que somos autodidactas, que se puede llamar, luchamos para llegar a esta altura. Ahorita que estoy aquí contigo, es un orgullo. ¿Por qué no mis primos? ¿Por qué no mis hermanos? ¿Por qué no mis vecinos fueron esto? ¿Por qué yo precisamente un personaje feo? Pero aquí estoy, José Luis, aquí estoy. Sí, pues en ese digamos espacio, que cada quien nace con su talento, maestro, y a usted le tocó ese talento. y estar en ese centro cultural. San Pablo, no cualquiera puede llegar ahí, pues, ¿no? Y me siento muy afortunado a mi altura, a mi edad, a mi etapa de mi vida. Yo lo llamo la última etapa. Pero, ¿qué última etapa va a ser? Voy a ponerme más disciplinado, trabajar más, bueno, tomar un poquito de mezcal, ¿no? Pero sí, disciplinado, entrar a esa etapa final con todo mi ímpetu, pues, ¿no? Y más que llegar al Centro Cultural San Pablo, maestro, nadie lo llena de esa manera en que usted ha abarcado tantos espacios de este Centro Cultural para esta exposición que, recuerden, se abre este viernes 6 de febrero a las 12 del día en el Centro Cultural San Pablo de la ciudad de Oaxaca. Maestro, vemos que pues tiene muchas satisfacciones una carrera tan larga. ¿Ha pensado en cómo dejar un legado de su obra para Juchitán, para que precisamente jóvenes que en algún momento no tengan la oportunidad, como usted tampoco la tuvo, hasta encontrarse con una casa de la cultura que le abrió una puerta muy enorme al conocimiento? Una ventana. Y si no hubiera estado esa casa de la cultura, tal vez sería otra su historia. ¿Usted cómo piensa colaborar para que ese legado, ese esfuerzo que usted ha hecho, pues también quede patente para que los cuchitecos también se sientan orgullosos? Sí, José Luis, siempre he pensado en eso. Y tengo un compromiso con la sociedad cuchiteca. Si me va bien con estas piezas que estoy haciendo, queremos donar algo de una escuela, fundar una escuela. De hecho, nunca he querido mencionar, cuando te conocí, no quise mencionar mi inquietud o un logro que logramos para Juchitán, llevar una escuela de arte de Juchitán, una facultad vinculado con el Guapo, que próximamente, según me informaron, que va a haber especialidad, una maestría en arte. Y una escuela de arte ya está, pero hay que echarlo a andar. Y próximamente, seguramente vamos a incluir la facultad de música allí en Juchitán, porque verdaderamente Juchitán está atravesando una etapa, una crisis, lo peor que he vivido, pues, ¿no? Que he conocido, mucha violencia, mucho caos, no sé quién tuvo la culpa, tiene la culpa si nosotros mismos. Yo le echo un poco la culpa a los políticos, a los que han llegado al poder, que en vez de
tener un plan para Juchitán, para mejorar, que no haya tanta violencia. Sabemos pues que todo el mundo ahorita hay violencia, pero ahorita está atravesando Juchitán un periodo de violencia. Muchos jóvenes que tienen talento, que pintaba para ser un buen artista, lo mataron, lo han matado. No sé pues, en qué están metidos esos jóvenes, pues. Por eso yo quisiera, pues, ¿no? Hacer un legado, como tú me estás señalando ahorita, y dejar algo para Juchitán, pues, ¿no? Para que esos jóvenes, ya fundamos escuela, pero se necesita más escuela, necesita más, crear espacios donde los chavos vayan y aprendan un oficio en el arte, por ejemplo, un grabado, cómo ser profesional en la impresión de grabado, porque no es grabado, le damos como un espacio muy corto el grabado, pensamos que no tiene tanto valor como un óleo, como una escultura, como una cerámica, pero para aprenderlo, para aprender a imprimir, se necesita profesionalismo y eso no se aprende solito, pues hay que ir con un especialista a una escuela que enseñe eso, pues, ¿no? Y bueno, aparte de los planteles o las escuelas que se puedan fundar para generar el desarrollo de las artes plásticas en Juchitán, también ha pensado en la parte de su obra, de dejar un legado, un museo de Víctor Chaca en Juchitán, para que también eso sea motivo de inspiración, ¿no? De lo que los artistas juchitecos han conseguido. Creo que pocas veces tenemos espacios donde podemos visibilizar, al menos aquí en la ciudad, la obra de todos los artistas que han estado influyendo a nivel nacional, internacional, y que a veces los mismos oaxaqueños queremos acercarnos a su obra, pero no la tenemos un poco cercana o latente en alguna sala de exposición. ¿Ha pensado también donar algunas piezas, sí. Hacer una exposición permanente, algo que hable de...? Yo al principio, José Luis, pensé al remodelar mi casa que heredé de mis papás y ahora lo heredé a mis hijos. Y yo al principio pensamos hacer ese espacio como una biblioteca infantil, porque está entre dos escuelas primaria y kinder. Y pensé en eso, pues, ¿no? Pero porque es una construcción antigua, hermosa, lo remodelamos, aguantó, y sería padre dejar ese legado, pues, como casa estudio, biblioteca. Y ya tenemos, y ese era el plan, pues, llenar de libros de arte, tanto literatura, tanto lo que yo encontré en la Casa Cultura, pues, y que que se está envejeciendo en la Casa Cultura, no he visto que se renueva, pues, ¿no? Porque hay una biblioteca municipal y la Casa Cultura como que se está quedando abajo, pues, ¿no? Quisiéramos, pues, ¿no? Yo con mis hijos dejar ese legado, pues, ¿no? Pero no sé, todavía no, ojalá todavía me queda vida para hacerlo, pues. Sí, pienso en eso, dejar la casa de mis papás como una biblioteca, como casa estudio, dejar toda mi obra ahí, pues, ¿no? Dejar escultura, cuadros, de hecho ya están los cuadros, pero necesito más, pues, ¿no? Dejar más, un legado ahí, un taller, un horno, no sé. Un horno cerámica, un horno, no sé, pero es necesario. Lo que el arte me está dando, lo que que yo llamo este espíritu del arte, esa diosa que es el arte. Yo quisiera dejar algo de lo que me dio, pues, ¿no? Porque realmente fui muy afortunado. Gusta mi obra, se vende fuera y allí vamos, pues, ¿no? Y ojalá
nos animemos, yo y mis hijos, a dejar ese legado, pues, ¿no? Ojalá, maestro, así sea, y me gustaría platicarles un poquito más acerca del maestro Víctor Chaca. Él nació el 30 de julio de 1948 en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. Y con casi 50 años de experiencia como artista plástico, ha creado una vasta producción en pintura, escultura, cerámica y grabado, que forman parte de importantes acervos, como nos comentaba hace un rato el maestro, de museos, galerías y también de colecciones particulares, donde ni él mismo a veces sabe dónde están esas piezas, pero que están vigentes. El maestro ha participado de manera individual y colectiva en diferentes exposiciones en México y el extranjero, y en el 2014 editó su primer libro de pintura, Víctor Chaca, El comienzo de muchos sueños, y está en proceso de publicación un segundo libro que da nombre a esta exposición, Churo, Terremoto, y ojalá que ese libro lo veamos muy pronto, porque realmente, maestro, dentro de esta obra que se abre el día de mañana en el Centro Cultural San Pablo, se guardan muchas emociones, se guardan muchos esfuerzos, muchos legados, emociones de quienes habitaron esas casas, pero también la emoción de susto, de pérdida que representó para muchas familias el perder esos legados que no simbolizan a veces la parte económica, sino la parte del corazón, del sentimiento, de la casa de los abuelos, de la casa de los papás, de la casa donde está enterrado el ombligo, de la casa donde aprendimos a caminar. Entonces, creo que es una exposición que está llena de emociones, maestro. Sí, así es, José Luis. Si hablamos de ese alma de esas casas, y mis abuelos me decían, no hay que espantar a este espíritu. Vigé, ¿y qué es? Le preguntaba a mi abuela. Es vigé, dice. Y hacían una boquedad en la pared, y ahí metían los primeros guisos que hace ella. Agarra un puñito y lo mete ahí. Dice, este es para los vigé, para que nos dé bendición, para que nos dé abundancia, para que nuestra cosecha sea buena. Todo eso guardaba dentro de esas casas, José Luis. Y yo lo recuerdo bien. Tienen alma esa casa, pues. Nosotros le decimos, yo vivo en zapoteco, en español es casa de altar. Casa, no sé cómo se puede, porque yo lo entiendo como en zapoteco, pues, pero en español como habitación de altar, o altar familiar, ¿no? Altar familiar. Y había los abuelos nos hincaban y hacíamos oraciones allí, o rezo, no sé, ya no me acuerdo bien, pero quedaba todo ese eco, pues, en esas casas. Y lamentablemente esas casas, estoy rindiendo un homenaje a esas casas, y lamentablemente ya no existe. En Juchitán por lo menos ya no existe. Ya no existe, ninguna de esas casas existe, pues, ¿no? Más que algunas casas históricas, y afortunadamente la casa de mis hijos logró quedarse en pie. Cuando le pregó la primera pregunta, ¿cómo quedó la casa? Derrumbada, dice. Pues. Yo tuve la sensación de que esa casa se había derrumbado. 7 meses antes lo habíamos inaugurado. Pero tenía yo esa ilusión de poner una casa estudio ahí, pues, ¿no? Pero todavía tiene esas fisuras, no lo quise borrar, se cayó el repello y quedó esa fisura, pues, ¿no? Y para que quede el recuerdo, pues. Es una cicatriz, pues. Una cicatriz que quedó en esas casas, sobre todo mi casa, pues, ¿no? Y los demás llegó la máquina, lo derrumbó todo. Eso es lo que yo quiero que el público entienda, pues, ¿no? Que esas casas guardó ecos de esos dioses antiguos, de esos, nosotros Vidó, ¿no? Mi abuela decía Vidó de nosotros, pues Dios, pues, ¿no? Esas almas, pues, ¿no? Esa esencia. Hay otra palabra que muy profunda también, filosófica, podría mi hermano, Genda.
ese Genda que tenemos todo, pues, ¿no? En la cosmografía zapoteca existe ese Genda. Y ese Tona también existe entre nosotros. Por eso ese Tona es lo que mi nombre significa. Mi abuelo me lo puso cuando yo nací. Porque yo no recuerdo cuándo me lo pusieron así, me dijeron. Y ya ni siquiera utilizo mi apellido a veces, pues, ¿no? Que es Orozco. Y yo utilizo nomás Torchaca con eso. Se identifica toda mi carrera. Toda su carrera. Maestro, en esta exposición que se abre este viernes 6 de febrero, le acompañó el maestro Héctor Palares como curador de la muestra. ¿Cómo trabajó con el maestro Héctor? Pues agradable, es un tipo agradable, poco difícil de tratar a veces, pero sí agradable. No quiero abundar en otras cosas, porque no estuve de acuerdo, pues no, pero sí en general sí fue muy cooperativo, trabajamos bien, seleccionó las piezas y obedecimos todo lo que él quiso. Mira, póngamelo aquí, esta base aquí. Excelente la relación que tuve con ella. No sé si conocía a la directora allí, pero no la recuerdo. Pero sí, sí estuvo también la directora, seguramente, parte importante de ese museo, pues, ¿no? ¿Quiénes lo acompañan mañana en la inauguración de Shuro? Está invitado el maestro Víctor Cata, lingüista, para explicar más, un poquito, abundar más lo que yo no puedo decir, pues, ¿no? A duras penas hablo el zapoteco, menos el español me traba un poco, pues, ¿no? Y él va a introducirnos en ese aspecto, pues, en ese estudio que él ha hecho sobre los zapotecos del Istmo. Va a haber una plática en torno a la exposición. Sí, una mesa. Una mesa. Va a estar una mesa donde va a estar el maestro Cata, yo voy a estar y va a estar la directora. ¿Eso va a ser previo a la inauguración o posterior a la inauguración? No sé cómo sería realmente, pues, ¿no? Hay que llegar a las 12. Hay que llegar a las 12. Un poquito antes. Sí, porque yo ni sé cómo me van a decir, siéntate aquí o siéntate allá. No sé, no estoy pensando eso. Más estoy pensando cómo responderte, pues, ¿no? Cómo platicar contigo sobre ese Genda, sobre ese alma, sobre ese espíritu que encerró todas esas casas, pues, que a veces no puedo, tampoco, no cualquiera lo puede explicar, José Luis. No, y manejar esa energía es una gran responsabilidad para convertirla en arte y darle una vida nueva, porque dentro de todo eso que se iba a ir a la basura, tal vez, usted rescata esas piezas que también nos hablan de la fortaleza de cada una de esas casas, ¿no? Porque son las maderas que sostienen la casa y maderas que se tiene, pues, el pensamiento de que son maderas duras, que nunca se van a caer y sin embargo se cayeron, pero fueron rescatadas y hoy tienen una nueva vida a través de cada una de las esculturas que el maestro nos da a conocer a través de esta exposición Terremoto en el Centro Cultural San Pablo a partir de este viernes 6 de febrero a las 12 del día. Ahí estaremos en esta inauguración. Maestro, me gustaría que hiciera la invitación a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Santa Cultura para que podamos ir a esta exposición, para que nos convenza, maestro, que el arte es una puerta abierta para todos, que no tiene distingos y que todos podemos llegar a esa plenitud que yo creo que el hacer lo que nos gusta nos otorga, maestro. Gracias, José Luis, por permitirme esta oportunidad de dirigirme a tu público, a tu audiencia, para invitarlo cordialmente. Mañana a las 12 del día oficialmente se va a inaugurar, aunque ya esté abierto, y va a durar hasta 10 de mayo. Hay suficiente tiempo para que mis paisanos, sobre todo mis paisanos, los oaxaqueños, que vayan a pasar a ver esta exposición. La entrada es completamente gratuita y es un hermoso lugar. Todo el tiempo está el público
abierto ahí, pues, porque es un paso obligado de Hidalgo a Independencia, Independencia a Hidalgo, siempre está la gente llena ahí, pues, ¿no? Esa es una oportunidad que como oaxaqueño exponer ahí, y que como oaxaqueño, que los demás oaxaqueños vayan a ver, no necesariamente los que estén en la cultura, el público en general, porque son, este diálogo con mi obra es un diálogo con esas casas que ellos conocieron, que el público juchiteco conoció, el público ismeño conoció, que ahorita ya no lo van a ver. Esas casas antiguas ya no, en Juchitán por lo menos ya no se va a ver. Es un diálogo con el alma de Juchitán. Sí, es un diálogo con el alma de Juchitán. Que vengan paisanos porque ellos conocen ese diálogo también. Todos los oaxaqueños tenemos un diálogo con nuestra casa, sobre todo esas casas antiguas. Porque yo recuerdo muy bien la casa de mi abuelo, de mis abuelas, todas están hechos de ese material. Lamentablemente ya no hay, casa de mi abuelo ya es una cajita, pues una casita pequeña. Pues, tiene seguramente mi hermana que la heredó tenga razón de que no, para vivir cada rato con el terremoto, no, mejor una cajita, ¿no? Y salir corriendo, huyendo, pues. Maestro, pues qué gusto que haya estado aquí esta tarde, aquí en Santa Cultura, el maestro Víctor Chaca, quien es un maravilloso artista plástico juchiteco que el día de mañana, viernes 6 de febrero, estará inaugurando esta obra Shuro, Terremoto, en el Centro Cultural San Pablo, y estamos todos invitados, y si no puede usted venir el día de mañana, puede hacerlo en el resto de estos meses. Son bastantes meses los que tenemos para en algún momento acudir al Centro Cultural San Pablo, donde va a permanecer la obra del maestro, pero es recomendable que mañana le acompañemos porque podemos platicar directamente con él. Algún cuestionamiento, alguna duda sobre la obra, lo podemos pues en ese momento tener la respuesta. Así con que mucho gusto. Muchísimas gracias por haber venido, maestro. Es un gusto verlo. Gracias a Santa Cultura por la oportunidad que me da el estar aquí en la mesa contigo. Gracias a usted por aceptar esta invitación, y también queremos agradecer a Mala Alvarado en la asistencia de producción que nos acompaña esta tarde. Los invitamos a que compartan esta entrevista, a que vayan a esta exposición, a que la recomienden y a que continúen con nosotros a través de Santa Cultura. Yo soy José Luis Pérez Cruz, estamos aquí donde nuestra identidad también hace milagros.